la introducción a la cirugía, a la patología quirúrgica de cuello y cara. La cirugía de cuello y cara es una subespecialidad de la cirugía general, muy importante, muy compleja, desde el punto de vista anatomotopográfico, porque desde el punto de vista fisiopatológico no es mucho problema. El problema es la anatomía, es entender. Como en ninguna otra región, el conocimiento anatómico es clave para entender la clínica. No necesitas mucha anatomía para estudiar, por ejemplo, cardiología. No vas a ver. Pero, por ejemplo, aquí es clave. Entonces, esta clase es una revisión que ustedes ya saben, que ustedes ya han hecho anatomía y, por lo tanto, va a ser un recordatorio. Pero con una perspectiva quirúrgica. Ya no es una revisión sistemática, ¿no? Sino es una revisión topográfica, por regiones, para que tengamos una idea tridimensional de la localización anatómica de los principales órganos de la cabeza, del cuello y de la parte inferior de la cara. En realidad no vamos a tocar, por ejemplo, base del cráneo, órbita, oído, esas cosas no. Podemos decir de las estructuras submandibulares de la cara y del cuello. Ese es un complejo anatómico y es un complejo quirúrgico y patológico. ¿Ya? Porque, por ejemplo, oído es dominio del otorrino, oftalmo o ojos del oftalmologista, ¿no? O del oftalmólogo. Cráneo tampoco vamos a ver porque eso es neurocirugía, ¿verdad? Entonces, con esas salvedades nos vamos a concentrar entonces en el cuello y en el segmento caudal o inferior de la cara, el piso de la boca superior. Bien, entonces, tenemos que tener primero una idea de la superficie, una idea de anatomía superficial. Y aquí el cuello, la parte superior de la boca, el suelo de la boca, es dividido topográficamente en muchas formaciones triangulares, en triángulos. Tienen que aprenderse eso ahora. No han debido ver en su estudio anatómico previo. En cirugía necesitamos dividir el cuello en triángulos. Básicamente dos triángulos. ¿Ya? El triángulo anterior, que está delimitado por el borde anterior de este gran músculo clave, la estrella de los músculos del cuello, que es el esternocleidomastoideo, que se extiende desde la inserción external, en la horquilla external, de la rama external del esternocleidomastoideo hasta la apófisis mastoides. El borde, este es el triángulo, uno de sus bordes, aquí le llaman superior. El otro borde es una línea que parte desde la apófisis mastoides, pasa por el ángulo de la mandíbula y llega al ángulo al ángulo del mentón. ¿Y cómo se llama también la parte media de la estructura del mentón? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en el pubis es la sínfisis, es la sínfisis mandibular, ¿no es cierto? Así se llama, ¿verdad? ¿O no? Sínfisis mandibular. ¿No conocían eso? Otro nombre tenía, otro nombre. ¿Cómo? Otro nombre. Parece que es otro nombre. No, se llama también sínfisis mandibular. No, averigua ahorita en tu... Y, no, el ángulo del mentón, digamos, la sínfisis mandibular, y la parte media, una línea media del cuello, que parte en mitades equidistantes al cuello. Ese es el triángulo anterior. El triángulo posterior está delimitado por una línea aquí, el borde anterior, por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la base de la clavícula y el borde anterior del músculo trapecio. ¿Ya? Dos triángulos, anterior y posterior. Pero no es toda la historia. Hay más subtriángulos que vamos a ver. Todo tiene importancia topográfica. Y esta es la proyección superficial, un poco errada. Aquí es la línea media del cuello, como hemos dicho, que es el borde anterior del triángulo. El borde posterior, podemos decir, el triángulo anterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y este lado que sería superior, en realidad se extiende hasta la apófisis mastoides, hasta acá. Me falta pintar esta parte más. Ese sería el triángulo anterior. En cambio, el triángulo posterior aquí está más o menos bien delimitado, ¿no? El borde posterior del esternocleidomastoideo, la base, clavícula
angular y el borde anterior del músculo trapecio. Los dos triángulos. Es obvio que se puede preguntar los límites del triángulo posterior del cuello. Tienen que saber, ¿verdad? Y no es porque es importante, porque digamos, alguna lesión en el cuello, ustedes tienen que ubicarse topográficamente, porque en cada uno de estos triángulos, las proyecciones profundas, hay estructuras anatómicas muy importantes. Tú ya tienes que predecir la posible lesión. Todas las estructuras que se prolongan desde el tórax al cuello emergen por el triángulo anterior. O sea, por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, ¿verdad? Eso se prolonga desde el tórax hasta el cuello. En cambio, las estructuras que parten de las estructuras craneales y cervicales y van al miembro superior, más bien en este sentido distal, atraviesan el triángulo posterior. O sea, ya con eso ya tenemos una idea. Aquí en el triángulo anterior nos vamos a encontrar con tráquea, con laringe, con faringe, con esófago. En cambio acá, en el triángulo posterior, probablemente nos encontremos más con estructuras vasculares, arterias carótidas, venas yugulares profundas, anteriores, ¿verdad? Nervios, estructuras del plexo braquial. Entonces, es importante tener esa idea, digamos, inicial en cuanto a la distribución anatómica. ¿Qué tenemos que ver el cuello? Y esto es una guía para que ustedes estudien, porque, ¿saben? Esta clase es un recordatorio general de la anatomía. No podemos tratar de abarcar la anatomía del cuello ni de la parte inferior de la cara en una clase. Es imposible, ¿verdad? Entonces, esta anatomía primera. ¿En cuántas prácticas de disección han hecho cuello y parte de la cara? Varias, ¿no? Sí, son varias. Ves por región, ves región parotídea, región carotídea, región submentoniana, región glandular. Son una clase, solamente eso. Entonces, esta es una idea, una guía para que ustedes vean qué van a estudiar, porque hay preciosos recursos en la red para que ustedes repasen esta misma anatomía de la que hablamos. Interactivos, en 3 dimensiones. Ustedes pueden quitar un músculo, pueden rotar en 180 grados, hacen un clic y les aparece el nombre de la estructura anatómica. Quieren hacer correlación imaginológica, una tomografía de esa parte, listo, ven la tomografía. Todo eso tiene de internet y gratis, ¿no? Algunas son gratis. Las mejores, claro, son pagadas, pero tienen esos recursos. Sé que esto que sigue una guía, ¿por qué tienen que estudiar? Es por eso. ¿Qué tenemos en el cuello? En estructuras óseas tenemos la columna cervical y tenemos el hueso hioides. No hay nada más en el cuello en cuanto a huesos. En cuanto a músculos, estos son los principales. El músculo platísimo, que es el músculo más superficial del cuello, el primer músculo con el que nos encontramos revisando una anatomía desde la superficie hasta la profundidad. Vamos a ver como un manto anterior que tenemos. Ese músculo platisma, que es mezclado entre músculo y poco de grasa, ¿a qué porción de la res para los churrascos nos recuerda? Es una carne deliciosa. ¿Sí? No, se lo regalan. Luego, el músculo esternocleidomastoideo, que es esta estrella de los músculos, vamos a ver, el digástrico, el espinoideogenio y los músculos infrahioideos que están acá. Esos son los músculos que vamos a revisar, los importantes para la anatomía del cuello. Tenemos glándulas, otros órganos, vísceras en el cuello, la tiroides, la paratiroides, el timo hasta cierta edad y las glándulas salivares. La parótida acá, la submaxilar y la sublingual. Todo eso vamos a tener que hacer una revisión anatómica de eso. En cuanto a vasos, tenemos arterias, venas y linfáticos. Las arterias, la carótida y sus ramas, carótida primitiva y carótida interna y externa, ¿verdad? La yugular interna, la externa y la anterior. Venas cruciales, importantes en el cuerpo. Y la cadena linfática, que es sencillo, porque son satélites de los vasos arteriales. Si hay tiempo vamos a revisar las cadenas ganglionares, principalmente la cadena central, que es muy importante. En cuanto a órganos y vísceras, aparato digestivo y respiratorio, laringe y faringe, ¿verdad? Tráquea y laringe, que es un continuo,
faringe y esófago, que están nervios, los últimos 4 pares craneales discontinuos. Esos son las estructuras nerviosas. Todo eso vamos a ver en anatomía. Por ejemplo, a ver, dime, Paola, ¿qué es la faringe? ¿Cómo puedes definir qué es la faringe? La faringe es una estructura que está dentro de las vías aéreas superiores. No, la querida mía, no. Ya empezaste a ver. Exacto. Gómez, a ver. Dime ¿qué es la laringe? ¿O qué estructuras componen la laringe? Ahora, ¿qué estructuras entonces componen la faringe? Faringe. No, porque laringe murió con tiempo. ¿Ven? No tenemos una idea, en realidad. ¿Y dónde está ubicado? ¿Entre qué estructuras? Pues el objetivo de esta clase es ubicarnos tridimensionalmente. ¿Sí? Bueno, no sé, van a recordar, va a estar divertido. Ahora, para los que les gusta la anatomía, porque en el grupo hay un alumno, un compañero que se reunió, pero es pesada, ¿no? Entonces se cree que viene mala. Bueno, el triángulo posterior tiene subtriángulos. Uno de ellos es el triángulo occipital, que es este. ¿Por qué occipital? Los occipitales están central, pero se llama así porque es parte del triángulo posterior. Estos son sus límites, ¿ya? El borde posterior, este es el músculo externo, el borde posterior del esternocleidomastoideo es su borde inferior. El omoioideo, el vientre inferior, y el trapecio por detrás. ¿Qué tiene el techo? ¿Qué cubre esto? El platisma, ese músculo, de manera del nivel delantero que vamos a ver. ¿Y qué hay en la profundidad? Más músculos. El músculo esplenio, el angular del omóplato, el escaleno posterior. Todos estos los vamos a ver in situ. ¿Ya? ¿Y qué tiene? Rama externa del nervio espinal, nervios supraclaviculares y vasos transversos de fondo. Tiene estructuras importantes aquí, debajo del músculo, que pueden dañarse, pero están en cierta manera protegidos, porque primero hay músculo, el triángulo occipital. El triángulo supraclavicular, que es otro triángulo, subtriángulo del triángulo posterior del cuello, es este. El esternocleidomastoideo del borde posterior sigue siendo el límite, el omoioideo, el límite superior, la clavícula, la base. ¿Qué hay en el fondo? Hay músculos. El techo siempre es el platismo. El escaleno posterior y el escaleno medio están en la profundidad, el músculo. Y hay ya estructuras más nobles, la vena subclavia, la arteria subclavia, la rama del plexo arterial. O sea, esta área es importante, pero importante, porque es presa de lesiones traumáticas, principalmente intentos de homicidio, violencia, digamos, callejera. Es un área muy susceptible de lesionarse. Fíjense, puede dañar la vena subclavia, la arteria subclavia, el plexo braquial. Es una zona delicada, porque tiene pocos músculos aquí que están prácticamente expuestos en la parte más interna. Fíjense que hasta nuevamente tenemos la arteria subclavia, la vena subclavia y vamos nerviosos. El paciente puede choquearse por un sangrado brutal, puede hacer un hematoma expansivo en cuello y cerrar la vía aérea, o como una secuela puede quedar con disfunción motora y sensitiva del miembro afectado, es decir, que ya no mueve el brazo por una lesión. Ahora, esos son los triángulos más importantes del triángulo posterior, ¿ya? El occipital y el supraclavicular. Ahora, el triángulo anterior tiene también 4 subtriángulos muy importantes que vamos a ver también aquí, pero digamos ya como estructuras profundas. El submandibular, que es este, el submentoniano, que es este, el muscular, que es este, y el carotídeo. Muy esquemático, el carotídeo más o menos es
triángulo. Muy esquemático. Vamos a ver algo más real para entender. El triángulo submentoniano, ¿ya? ¿Qué es esto? Está inmediatamente por debajo, es el piso de la boca, delimitado por el músculo digástrico que vientre anterior. El digástrico, ¿se acuerda? Vamos a ver, tiene dos vientres, por eso se llama digástrico, ¿no? Se inserta la parte medial en el hueso hioides y da un vientre craneal y otro distal. Y el cuerpo del hioides, por eso este es el hioides, igual es un hueso estrella, en cuanto a la estructura ósea. El techo del platisma, como siempre, el piso del hilo hioideo. Aquí está el músculo, que es como un músculo parecido al elevador del ano, el apéndice, así un músculo que tiene como una complejidad, como una hamaca. ¿Y qué tiene? El ganglio linfático no tiene gran cosa, ¿ya? Excepto algunas venas, no es muy importante en ese aspecto. El triángulo submandibular, ¿qué es esto? La mandíbula, el borde inferior, es uno de los bordes, el digástrico, aquí, una rama, el vientre anterior y el vientre posterior. Este es el digástrico, ¿eh? Uno, dos vientres, ¿no? Y acá el músculo. El platisma que lo cubre, el piso está por algunos nervios, el hipogloso, por ejemplo, que tampoco está muy expuesto, pero sí tiene la glándula submandibular, que es la estructura más noble en ese aspecto. Puede haber lesión de la glándula submandibular, en caso de una lesión en esa región. Y después tiene algunos troncos y vénulas nerviosas sin mucha importancia. Lo más delicado ahí es la glándula. Fíjense, este es la glándula. Esto puede lesionarse. Y las otras estructuras están un poco más escondidas. El triángulo carotídeo, es importantísimo el triángulo carotídeo. Es este, amarillo. Los límites del esternocleidomastoideo, aquí este nivel, el digástrico, nuevamente, otro vientre, el homoioideo, por detrás, el platisma que lo cubre, y los músculos infraioideos, como el tiroideo, desde el cartílago tiroides a los huesoioides, por eso se llama tiroideo. Y los constrictores de la faringe, que son los músculos que en realidad constituyen la faringe. La faringe es un conducto muscular superior al esófago, es parte del aparato en realidad aéreo digestivo, pero es un conducto muscular. Vamos a terminar de entender eso, ¿ya? Y bueno, tiene estructuras nobilísimas, la arteria carótida, la vena lingular interna, por decir poco, el nervio vago está por ahí. La lesión en esta es muy peligrosa, muy peligrosa. Realmente tienes que tener en mente que todas esas estructuras pueden tenerse. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto trauma de cara y cuello, hemos dividido también topográficamente el cuello en otras zonas? ¿Te acuerdas, Pablo? Guadalupe, ¿cómo se dividía el cuello? ¿No? ¿Cómo era? En 4. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Se acuerdan? Era para determinar la zona de mejor acceso o más fácil acceso quirúrgicamente. ¿Cuál era la mejor zona? La segunda. 2. La 1 era casi infratorácica. La 2 era la más accesible. La 3 mediana, la 4 inaccesible. Y tiene mucho que ver eso cuando ustedes como médicos generales enfrenten una lesión cerebral. Primero es saber en qué zona está la herida para saber si puedes hacer algo. No te vas a meter a una lesión profunda. Sabes que hay estructuras nobilísimas, hay nervios, hay arterias, hay glándulas. No te metas a eso. Tendrás que hacer algo conservador, llamar al especialista y les haces un soporte. Pero una lesión en la zona 2 puedes intervenir. Puedes hacer una hemorragia, puedes contenerla la hemorragia. Explorar la herida, tratar de identificar el órgano lesionado o el vaso sangrante y comprimirlo por ella mientras llamas al especialista. Porque imagínate una lesión de la yugular interna. Es un sangrado brutal. Peor ni decir de la carótida. Se muere. Pero si tú estás en la zona 2 y haces una compresión nada más, le salvaste.
atento, ya en 15 minutos de verdad cirujana. Esa entonces es una buena idea saber la distribución de accesibilidad quirúrgica, 1, 2, 3, 4. Pero hay también otro elemento que nos orienta a saber si nosotros podemos resolver la lesión o dejar también para un especialista. ¿Se acuerdan cuál es? Ya hemos hablado de esa estructura. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es, José Pablo? ¿Te acuerdas? Abigail. O sea, el músculo platismo. Una lesión por encima del músculo platisma puede manejarse perfectamente por un médico. Pero cuando ha atravesado el plano del músculo platisma, te vas a encontrar con todas estas estructuras que son muy delicadas. Que sea una pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos estructuras anatómicas que delimitan la intervención inmediata del clínico general? Dirán ustedes lesiones por superficiales al músculo platisma y zona 2 de la división topográfica del cuerpo. Linda respuesta, ¿no? Bueno, aquí están las estructuras. Fíjense, la miedo, yugular interna, yugular anterior, arteria carótida, y ni qué decir de nervios. Actividad de nervios. Es brutal eso. El triángulo muscular solo hay músculo, ¿ya? Porque es las estructuras más delicadas como la glándula tiroides, la paratiroides, están bien profundas. O sea, tiene que ser una lesión muy severa para que te llegue a dañar hasta la glándula tiroides, porque está cubierto por un plano muscular que es como una coraza de protección a la glándula tiroides. Generalmente las lesiones no llegan a la glándula. Cuando llegan, realmente son severas porque no solamente dañan la tiroides, seccionan la tráquea, seccionan el esófago. A mí me llegó, bueno, yo ya era cirujano, pero cuando hacía turnos como cirujano me llegó un paciente degollado, un corte. La tráquea estaba totalmente seccionada y por el esófago igual salía sangre. Prácticamente estaba con la cabeza casi caída y se salvó esa vez. Intubamos directamente aquí para que primero la vía aérea, ¿no? Siempre. Mientras estaba la vía estaba perfecto. Controlamos, no había lesión vascular, porque era en el triángulo anterior. No había vasos grandes, vasos pequeños que salían. Y tuvimos que también poner una sonda nasogástrica caracterizada desde ahí para que no contamine, ¿no? Las infecciones esofágicas. Hicimos eso, cerramos temporalmente la herida y llamamos a la cirujana del cuello y al otorrino que quedaron juntos. Y al día siguiente ya estaba bien, pues, sí, ya implantado. Pero era un tipo con la mitad del cuerpo así aceptado. Ya. Es esta zona anterior, realmente para que se produzca lesión de la tiroides tiene que ser una lesión muy severa, ¿no? Bueno, entonces, y esta es la proyección superficial de los triángulos, ¿no? Cuando ustedes miran del cuello, traten de proyectar el triángulo posterior y el triángulo anterior con sus 4 triángulos, subtriángulos, y los 3 subtriángulos del triángulo posterior. Hay que proyectar, hay que tener esa idea superficial. Hasta ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Están recordando los viejos tiempos de anatomistas? Qué hermosos tiempos eran, qué bonita la anatomía. Yo me la pasaba en anfiteatro, todo el día. Me encantaba estar diseccionando cadáveres, identificando estructuras. No sé si todos tienen la misma pasión, pero a mí me gusta. Con mis compañeros de estudio, que éramos 2 más, 3, nos pasábamos todo el día en anfiteatro. Teníamos todos los cadáveres a nuestra disposición, diseccionando, viendo el hilo, era divertido. Porque al que no le gusta, bueno, lo hace porque tiene que aprobar la anatomía. No a todos les gusta, ¿sí? Ese tipo de anatomía es la base de la cirugía, como ustedes conocen. Bueno, entonces, a ver, ahora vamos a revisar en 3 dimensiones.
vamos a ver al hueso ioides, que es como que Una vez observamos la mandíbula y los principales músculos que la mueven, revisaremos un pequeño pero importante hueso que no hemos examinado todavía, el hueso ioides. El hueso ioides es un hueso delgado y en forma de U. Se encuentra suspendido por los músculos que conectan a la mandíbula. Este hueso no está unido directamente con ningún otro hueso. Es posible sentir el propio hueso ioides aquí, así como moverlo de lado a lado. En unión con los músculos que se insertan en este, el hueso ioides cumple dos importantes funciones. Sostiene la lengua, que se encuentra por encima de este, y sostiene la laringe, que cuelga por debajo de este. También transmite la fuerza de los músculos que ayudan a abrir la mandíbula. Observemos el hueso ioides con más detalle. Esta amplia parte central es el cuerpo. Su cara anterior y superior es convexa, con superficies articulares para la inserción de numerosos músculos que observaremos en breve. La cara posterior, que mira hacia la superficie inferior del cuerpo, es profundamente cóncava. A cada lado, esta parte larga y delgada del hueso ioides es el cuerno o asta mayor. El cuerno mayor se fija al cuerpo por medio de una pequeña articulación sinovial que le otorga un pequeño grado de movimiento. Esta pequeña proyección es cuerno o asta menor. Cuando sus estructuras superiores e inferiores se encuentran en reposo, el hueso ioides permanece ligeramente por debajo del borde inferior de la mandíbula. En el plano frontal, el cuerpo del ioides se encuentra en línea con el último diente molar. Desde esta posición de reposo, el hueso ioides puede ser desplazado hacia arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, mediante los músculos que se insertan en él. es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Observemos ahora los músculos que mantienen el hueso ioides en su lugar y provocan su movimiento. Hay 7 pares. 2 que empujan el ioides hacia arriba y adelante. 1 que lo empuja hacia arriba y atrás. 1 que lo empuja hacia arriba por medio de una polea. Y 3 que lo estiran hacia abajo. Comenzaremos con los 2 músculos que empujan arriba y adelante, los músculos miloioideo y genioideo. Aquí están los 2 músculos miloioideos. Entre ellos se forma una banda continua de músculo que forma el suelo móvil de la cavidad bucal. El músculo miloioideo se origina en la línea miloioidea de la mandíbula. La mayoría de sus fibras discurren inferior y medialmente y se unen en la línea media con las fibras del lado opuesto a lo largo de todo el trayecto entre la sínfisis de la mandíbula y el cuerpo del hueso ioides. Las fibras más posteriores del miloioideo se insertan sobre el cuerpo del hueso ioides aquí. El músculo miloioideo tiene un borde posterior libre que, en una vista lateral, discurre directamente hacia abajo y en una vista posterior ligeramente hacia adentro. Agreguemos ahora a la escena los 2 músculos genioideos. Aquí están, situados por encima del miloioideo. A cada lado, el genioideo se origina en la parte inferior de la espina mentoniana y se inserta aquí sobre el cuerpo del hueso ioides. Ahora se agrega a la escena la base del cráneo y el músculo que empuja hacia arriba y atrás, el estiloioideo. Aquí está el músculo estiloioideo. Es un músculo largo y delgado. Justo por encima de su inserción hay una abertura. Como veremos, el músculo digástrico pasa a través de esta abertura. El estiloioideo se origina en la cara lateral del proceso estiloides y se inserta en la base del asta mayor del hueso ioides. Agreguemos ahora a la escena el músculo digástrico. Se encuentra aquí. El músculo digástrico es inusual, puesto que tiene 2 vientres, uno anterior y otro posterior, que están conectados en el centro por un tendón. El vientre posterior del digástrico se origina en la incisura mastoidea de la cara inferior del hueso temporal y en la cara medial del proceso mastoides. Lateral al mismo se sitúa el origen de los músculos esternocleidomastoideo y esplenio, que se han retirado en esta disección. El vientre posterior se adelgaza en un tendón intermedio que pasa a través de las 2 tirillas del músculo
Se muestra aquí el cuerpo del hueso ilioides. Aquí se encuentra la inserción superior del músculo homoioideo, que se dirige hacia abajo a la escápula. Medial al mismo se encuentra el músculo esternoioideo, que se dirige al esternón. Detrás de ellos se encuentra el corto músculo tiroioideo, que se dirige hacia abajo, en dirección a una estructura que aún no hemos observado, el cartílago tiroides. Estos músculos se insertan sobre el borde del cuerpo del hueso ilioides, el tiroioideo aquí, el homoioideo aquí y el esternoioideo aquí. Estos tres músculos se estudiarán con más detalle más adelante en este video. Los músculos infraioideos traccionan el hueso ilioides hacia abajo. Actuando en conjunto con el digástrico, los infraioideos asisten en la apertura de la mandíbula. Las acciones de los otros músculos ioideos que hemos observado son evidentes por la dirección de las fibras. ¿Has averiguado? Existe la síntesis metoniana, ¿verdad? Sí, pero decía línea media. No. No, eso decía, pero bien, Yo ya busqué y es el nombre. Línea media mandibular es otro. Sínfisis mandibular. Pues he encontrado dos, es lo que ha hecho usted y este igual. Línea media. Así se llama también. ¿Ya? Vamos ahora a revisar la ubicación de las glándulas salivares, topográficamente en el cuerpo. Una vez examinados los dientes, observemos las glándulas que producen la saliva, las glándulas salivares. Hay tres glándulas salivares: la glándula parótida, en la cara lateral de la cara, la glándula submandibular, por debajo del cuerpo de la mandíbula, y la glándula sublingual en el suelo de la boca. Observemos primero la glándula parótida. Parte de la glándula parótida se sitúa superficialmente en la región posterior de la mejilla. La otra parte se encuentra en la profundidad del espacio entre la rama de la mandíbula y el esternocleidomastoideo. Observemos primero la porción profunda. Para examinar la porción profunda de la glándula parótida, comenzaremos con una disección en la cual se ha retirado la totalidad de la glándula. Es una buena oportunidad para observar a la vez un número de estructuras que hemos aprendido por separado. Observemos con detalle el alrededor. Este es el borde posterior de la rama de la mandíbula. Aquí se muestra el arco cigomático. Este es el conducto auditivo externo. Y aquí se localiza el proceso mastoides. Aquí se encuentra el músculo esternocleidomastoideo y este es el músculo macetero. Aquí se muestra el espacio ocupado por la porción profunda de la glándula parótida. Se muestra ahora el vientre posterior del músculo digástrico, profundo al esternocleidomastoideo. Estos son el proceso estiloides y el músculo estiloioideo. Aquí, emergiendo unido al proceso estiloides, se encuentra el tronco de un importante nervio, el nervio facial. El nervio facial, que aporta la inervación motora de todos los músculos de la expresión facial, se relaciona de forma muy importante con la glándula parótida. Pasando a través de ella, se divide en varios ramos. Qué importante es esa relación. Imagínense un cáncer de parótida. El cirujano tiene que extirpar la parótida, hacer una parotidectomía. Y tiene las estructuras, el facial. Si lesiona el nervio facial, quedaste paralítico, esa va tu cara, ¿no? O sea, es muy delicada la cirugía en esa región. Una vez observado el espacio que ocupa la parte profunda de la glándula parótida, traigamos a escena la porción profunda de la glándula. Aquí se muestra la porción superficial cortada de la glándula parótida. De nuevo observaremos el músculo esternocleidomastoideo, el macetero y la rama de la mandíbula. Antes de añadir la porción superficial de la glándula parótida, traigamos a escena el nervio facial. Este es el tronco del nervio facial, entrando por detrás de la glándula parótida. Los ramos del nervio facial se abren hacia arriba, adelante y abajo. El nervio facial se estudiará con más detalle en el próximo video de esta serie. En este video interesa solo su relación con la glándula parótida.
eso algunas lesiones dentarias de los molares pueden ocasionar obstrucción de la glándula parótida. Alguien que tiene un problema dentario puede repercutir en una parótida inflamada. El paciente de pronto está como el cague hinchado, haciendo la correlación con la patología. Observemos ahora la glándula submandibular, la cual se sitúa por debajo de la parte posterior del cuerpo de la mandíbula. Comenzaremos observando una disección en la cual se ha retirado la glándula. De nuevo, tenemos la oportunidad de revisar la anatomía ósea y muscular. Este es el cuerpo de la mandíbula. Y aquí se muestra el cuerpo del hueso hioides. Aquí se encuentra el vientre anterior del digástrico. Y aquí el tendón digástrico, pasando a través del músculo estiloioideo. Se muestra ahora el músculo miloioideo, así como el estilogloso. Aquí, profundo al digástrico, se localiza el músculo hiogloso. Traigamos ahora a escena la glándula submandibular, que se muestra aquí. En el triángulo La glándula submandibular se enrolla por detrás del borde libre del músculo miloioideo, así que tiene una porción superficial que puede observarse aquí y otra parte profunda. Para observar la porción profunda se retira la parte superficial. Aquí se encuentra el borde cortado de la porción profunda de la glándula submandibular entre los músculos miloioideo y estilogloso. Se extiende hacia adelante aproximadamente hasta aquí. La saliva, que es producida por la glándula submandibular, pasa al conducto submandibular que discurre hacia adelante en el suelo de la boca. Para observar el conducto y también para visualizar la tercera glándula salivar, la glándula sublingual, observaremos un modelo conformado por la mandíbula, la lengua y el suelo de la boca. Se retiran los procesos alveolares y la membrana mucosa. Aquí, justo por debajo de la membrana mucosa, se encuentra la glándula sublingual, que se examinará en un momento. Por ahora también se retira de modo que podamos observar el conducto submandibular. Este discurre hacia adelante en el suelo de la boca, al lado de la base de la lengua. Finaliza aquí, justo al lado del frenillo. Para conocer su origen, nos dirigimos a la parte posterior. Aquí se encuentra el conducto submandibular y aquí la glándula submandibular. El conducto pasa hacia adelante por el espacio entre el músculo miloioideo y los músculos del lado de la lengua, los músculos hiogloso y estilogloso. Regresemos de nuevo a la parte anterior y traigamos de nuevo a escena la glándula sublingual. Es una glándula delgada, plana y algo difusa. Se sitúa a lo largo de la base de la lengua, justo lateral al músculo geniogloso. La saliva formada por la glándula sublingual entra en la cavidad bucal a través de varios pequeños agujeros localizados en la membrana del suelo de la boca. Las aberturas son demasiado pequeñas como para poder observarlas. Bien, entonces vamos a entrar, Kelly, a lo que te gusta. ¿Ya? Marín. Para obtener una vista lateral de la faringe, comenzaremos con una disección en la que estén presentes todos los músculos del cuello. Las únicas partes de la faringe que podemos ver están aquí y aquí. Para obtener una mejor visión, se retira el músculo esternocleidomastoideo. También se retiran todos los nervios y vasos sanguíneos subyacentes. Aquí, justo al frente de la columna vertebral, se encuentran los músculos largos de la cabeza y del cuello. Aquí, por debajo de ellos, se localizan los músculos escalenos. Aquí se muestra la mitad baja de la faringe. La faringe se localiza justo al frente de los músculos largos. Para observar atrás toda la faringe, se retira la columna vertebral y todos los músculos del cuello. Ahí está. Aquí se encuentra la faringe. Esta se extiende desde la base del occipucio hasta la parte superior de la clavícula. La parte más superior de la faringe se encuentra parcialmente oculta
consiste en 3 láminas de músculo, los músculos constrictores superior, medio e inferior. Estos confluyen atrás, el que está por encima dentro del que está por debajo. Aquí se encuentra el constrictor inferior, aquí el medio, y aquí el superior. El constrictor superior es muy delgado. Sus fibras se originan en la parte baja de la lámina pterigoides medial, en el gancho del proceso pterigoides y en el rafe pterigomandibular, y también en el lado de la lengua. El constrictor superior tiene un borde superior libre. Por encima de este, la pared de la faringe está formada por esta capa de fascia, la fascia fárico-basilar. Las fibras más elevadas del constrictor superior se insertan en la base del hueso occipital. El resto de las fibras se une en la línea media con las fibras del lado opuesto, extendiéndose por debajo dentro del constrictor medio. Aquí se muestra el constrictor medio. Es un músculo más grueso. Se origina en las astas menor y mayor del hueso hioides. Aquí se muestra la punta del asta mayor del hueso hioides y aquí el borde del ligamento tiroideo lateral. Las fibras del constrictor medio se abren, encontrándose con las del lado opuesto desde aquí, hacia abajo y hasta aquí, dentro del constrictor inferior. Aquí se localiza el borde superior del constrictor inferior, más grueso que el constrictor medio. El constrictor inferior se origina justo por detrás de la línea oblicua en el cartílago tiroides y también en el lado del cartílago cricoides. Sus fibras se abren, encontrándose con las fibras del lado opuesto desde aquí, hacia abajo hasta aquí. El extremo inferior del músculo constrictor medio se continúa con la cobertura muscular del esófago. La parte más baja del constrictor inferior, que está funcionalmente separada del resto del músculo, se conoce como músculo cricofaríngeo. Forma un esfínter que rodea el extremo superior del esófago. Para obtener una vista lateral de la faringe, comenzaremos con una disección en la que estén presentes todos los músculos cricofaríngeo. Forma un esfínter que rodea el... Esta es una parte muy importante. El músculo inferior de la faringe se llama constrictor inferior de la faringe. La parte inferior de ese músculo se llama músculo cricofaríngeo, que es como un esfínter. Es en realidad el esfínter esofágico superior, porque tenemos un esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Es el que previene el reflujo gastroesofágico, el ángulo de His y todo eso, es más casi torácico, ¿verdad? Pero este es un esfínter superior. Puede haber afecciones musculares en las que el esfínter está hipertónico. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando el esfínter esofágico inferior está hipertónico? Y además la contractura muscular del esófago es incoordinada o discoordinada. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Tal vez ya la han estudiado. Se llama acalasia. Acalasia. Cuando el esfínter esofágico inferior se contrae, o sea, no deja pasar contenido del esófago al estómago. Hay una disfagia de conducción, porque hay disfagia de transferencia, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Han hecho gastro? O sea, el esfínter regula, ¿no es cierto? Previene que pase contenido gástrico al esófago, porque es ácido y esto es alcalino, entonces es una válvula. Funciona, se abre en este sentido hacia abajo, pero se cierra en sentido caudal craneal. Pero a veces se cierra tanto que se pone espástico y no deja pasar. Y paralelamente puede haber también por eso se llama acalasia, ¿ya? Cuando no hay relajación, tiene que contraerse y relajarse el esfínter. Cuando no se relaja, se llama acalasia. Acalasia significa relajación. A es sin relajación. Y además el esófago empieza a contraerse muy descoordinadamente. ¿Saben qué enfermedad ocasiona eso? Esa acalasia. En nuestro medio, Chagas. Paralelamente
lamentablemente el esfínter esofágico superior también puede volverse hipertónico. O sea, vas a tener una disfagia ahí de transferencia, o sea, no vas a poder ya ni deglutir. ¿Quieres comer? No puedes. Haces mucha fuerza. Y aquí no se ve más atrás que no. Quiero mostrarles mejor esa parte, porque esa parte es crítica. Esófago. Para obtener una vista lateral de la faringe, la parte más baja del constrictor inferior, que está funcionalmente separada del resto del músculo, se conoce. Esta parte, ¿ya?, del músculo cricofaríngeo, la parte inferior del constrictor inferior de la faringe, se continúa con el esófago. ¿Ya? Aquí comienza ya el esófago, el conducto digestivo. Entonces, cuando este músculo se pone espástico, se contrae, hay una hiperpresión de aquí para arriba. Si tú quieres deglutir, hay mucha fuerza. Entonces, esta parte del músculo cricofaríngeo es una parte débil, de baja resistencia, y empieza a formarse una herniación, un divertículo. ¿Cuál es ese divertículo? O sea, haces tanta fuerza, este esfínter está espástico, cerrado, pero aquí haces fuerza, quieres tragar, quieres engullir el alimento, pero no puede, porque el esfínter está espástico. Entonces aquí hay una hipertensión de aquí para arriba. Hay una fuerza de propulsión muy grande que se aprovecha de esta zona débil y la empieza a herniarse. Empieza a formarse un divertículo. ¿Cómo se llama ese divertículo? ¿Alguien sabe? Divertículo de Seneca. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Con un paciente que tiene disfagia. Su principal problema es que un doctor no puede tragar. Se le tranca el codo aquí, se le tranca. Y se acumula otro, o sea, va dilatándose más y el paciente presenta una bola que se hace más visible cuando trata de deglutir. Deglutir y se abre como de los pelícanos. Y además eso empieza a crecer tanto que se hace una bolsa paralela y ahí se acumula la comida. Y el paciente presenta una halitosis tremenda, pero principalmente tiene un serio riesgo de broncoaspiración. Ese es el cuadro clínico. Pues esta zona es muy importante, esta zona de la faringe. Cuidado que sea cronotensa. Eso se llama triángulo de Killian. Killian, con K, como de Killian. K-I-L-L-I-A-N. Triángulo de Killian. Anoten, porque creo que les voy a preguntar. Link de este triángulo de Killian. Y su relación, ¿no?, con la patología. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está clara esa parte? Para completar el estudio de la parte superior de la faringe, se coloca en la imagen de nuevo el proceso estiloides, junto con dos de sus tres músculos. El más largo es el estilogloso y el más corto es el estilofaringio. El músculo estilofaringio discurre hacia abajo y afuera del constrictor superior y pasa dentro de la pared de la faringe, entre los constrictores superior y medio. El estilogloso discurre hacia abajo y adelante a lo largo del constrictor superior y entra en la parte posterior de la lengua, uniéndose con el hipogloso. Para completar la imagen de la faringe, observaremos un modelo que ha sido dividido en la línea media. Observar la faringe desde el interior también nos permitirá observar los músculos del paladar que se dejaron fuera de la imagen en la sección previa. Aquí se muestra la faringe. A lo largo de su longitud, la pared posterior de esta queda justo al frente de los cuerpos vertebrales y los músculos largos, con una capa de fascia laxa en medio que le permite el movimiento. La faringe se abre adelante dentro de la cavidad nasal, la cavidad bucal y la laringe. Por aquí arriba se abre lateralmente dentro de la tuba auditiva o faringotimpánica, como ya hemos visto. Por aquí abajo se abre dentro del esófago. A menudo
gloso tracciona el paladar blando hacia abajo y hacia adelante. Aquí se encuentra el palato faríngeo. Se origina en parte en el borde del paladar duro y en la aponeurosis palatina. El palato faríngeo discurre hacia abajo y hacia atrás para mezclarse con una capa casi continua de músculo longitudinal que cubre la parte inferior de la faringe. Las fibras más bajas del palato faríngeo se insertan sobre el borde posterior del cartílago tiroides aquí. El músculo palatogloso queda por dentro de los músculos constrictores, escondiéndose casi completamente en esta vista medial. Desde aquí solo puede observarse la parte superior del constrictor superior. Acerquémonos. Aquí se encuentra el borde superior libre del constrictor superior. Viniendo hacia nosotros desde arriba se encuentran las estructuras que ya observamos anteriormente en este video: el músculo elevador del paladar, el músculo tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva. ¿Qué tal? Esa es una revisión general de la faringe. Hay una idea que es la faringe, ubicado en la estructura cervical, y ya no tenemos que olvidarnos, pues la faringe, cómo está constituida. En realidad constituye la parte más superior del tubo digestivo. En realidad es la parte más superior del tubo digestivo. Tenemos la laringe, ¿ya? Comenzaremos con la observación de la parte anterior del cuello. Se ha retirado únicamente la piel y el tejido subcutáneo. Se retiran los músculos esternocleidomastoideos, las clavículas y estos músculos delgados, los músculos infraioideos, que se observarán después. Aquí se muestra la glándula tiroides, que también se observará después. Por ahora se retira. Se muestra aquí el cartílago tiroides. Aquí debajo se encuentra el cartílago cricoides, oculto por el músculo cricotiroideo. Ambos cartílagos forman la estructura de la laringe. El cartílago se suspende desde el hueso ioides, que se encuentra aquí, por medio de la membrana tiroidea. Por debajo, el cartílago cricoides se continúa con el extremo superior de la tráquea. Aquí en cada lado, esta porción de tejido conectivo, la vaina carotídea, contiene los vasos sanguíneos más importantes de la cabeza y el cuello. Se retiran las vainas carotídeas. También se retiran las estructuras musculoesqueléticas localizadas por detrás y por debajo de la laringe. Aquí se muestra la tráquea, aquí el esófago y aquí la parte más inferior de la faringe. Para observar la laringe desde la parte posterior, se retira su pared posterior. Aquí se encuentra la entrada a la laringe. A ver, entonces, la laringe, ¿por qué está compuesto? Por cartílagos. Muy bien. ¿Cuáles son esos cartílagos? Tiroides y cricoides. Nada más. Es eso, porque debajo de la cricoides ya viene la tráquea, los anillos traqueales. Esta parte también es sumamente importante. Que se proyecta casi directamente hacia atrás. La abertura está constituida delante por el cartílago epiglótico, a cada lado por este pliegue de tejido blando, el pliegue aritenoepiglótico, y detrás por dos importantes estructuras que observaremos en un momento, los cartílagos aritenoides. El espacio lateral al pliegue aritenoepiglótico se denomina receso piriforme. Aquí en la parte anterior de la epiglotis se encuentra la región posterior de la lengua. El espacio entre la lengua y la epiglotis se denomina vallécula. Eso es tan importante, esta parte. De nuevo, la laringe entonces está por delante de la faringe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Está por delante. Son dos conductos paralelos, digamos, en sentido anteroposterior. Esta es la imagen que ustedes van a tener a la laringoscopía cuando estén haciendo una intubación orotraqueal, cuando estén queriendo obtener una vía aérea definitiva. ¿Qué estructuras tienen que reconocer? La epiglotis, los pliegues epigloticos aritenoideos, porque estos son los cartílagos aritenoides, el receso piriforme, que son como dos depresiones laterales, y esta que es principal, entre la lengua y la epiglotis, que se llama valécula. Ahí es donde tienen que apoyar la hoja del laringoscopio, la palma, esa hoja que se
que introducir una cosa que toque el abalejo y ahí les va a permitir hacer el juego de palanca para que se retraiga. Esta epiglotis está cubriendo la vía aérea. Al ustedes colocar aquí la hoja del laringoscopio, se retrae, se abate este epiglotis y les permite ver la glotis, o sea, la vía aérea, aquí, las cuerdas vocales, los pliegues, ¿no?, de la glotis. Entonces es importante, ¿ya? Para estudiar el interior de la laringe, observaremos un modelo que ha sido dividido en la línea media. Aquí se encuentra la epiglotis y aquí el pliegue aritenoepiglótico. Aquí se muestra el cartílago tiroides dividido, del mismo modo que el arco y la lámina del cartílago cricoides. Las importantes características de la pared laringea son esta pequeña cavidad en la pared, el vestíbulo, y estos dos pliegues en la membrana mucosa, el superior, el pliegue vestibular, y el inferior, el pliegue vocal. Por debajo de la mucosa del pliegue vocal existe una estructura importante, el ligamento vocal, que examinaremos después. Aquí puede observarse la laringe en vivo, vista desde arriba con un endoscopio. Se muestran aquí la epiglotis y el pliegue aritenoepiglótico izquierdo. Estos son los pliegues vestibulares y estos son los pliegues vocales. Aquí entre ellos observaremos hacia abajo a través de la abertura vocal dentro de la tráquea. Para obtener una vista previa de los músculos de la laringe, se retira la membrana mucosa desde aquí y descendiendo hasta aquí. Algunos de los músculos de la laringe son visibles aquí y otros están escondidos por el cartílago tiroides. Examinaremos estos músculos más adelante en esta misma sección. Finalizaremos esta sección sobre la laringe con el estudio de las estructuras localizadas próximas a ella, al frente y abajo, los músculos infrahioideos y la glándula tiroides. Asimismo, observaremos las glándulas paratiroides. De nuevo, aquí se muestran el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. Estos son los anillos de cartílago que refuerzan la pared de la tráquea. Se incorporan ahora a escena las vainas carotídeas. Aquí, justo en cada lado de la tráquea, se encuentran dos de las 4 glándulas paratiroides.
Eso es la laringe, ¿ya? Con eso completamos Los tres músculos que se unen al orbicular de la boca en la parte inferior son difíciles de explicar por separado. Estos son el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Los dos últimos músculos están unidos entre sí y están sumergidos en la masa de grasa y tejido fibroso que forma la prominencia mentoniana. Estos tres músculos nacen en esta parte de la mandíbula. Los tres en conjunto tiran hacia abajo el labio inferior y arrugan el mentón. El último músculo que se añade a la imagen es el músculo platisma, que se encuentra parcialmente en la cara y principalmente en el cuello. Aquí se muestra el cuello tal y como se observó en el video anterior sin el platisma. Aquí se localizan el músculo esternocleidomastoideo, los músculos infraioideos y el músculo digástrico. Agreguemos ahora el platisma a la imagen. Este abarca toda esta región y está situado en la fascia subcutánea del cuello, y las fibras más inferiores se extienden por debajo de la clavícula sobre el tórax. El platisma tiene un borde posterior libre aquí y un borde anterior libre aquí cerca de la línea media. La mayor parte de las fibras del platisma se insertan aquí a lo largo del borde de la mandíbula, pero sus fibras más posteriores cruzan la mandíbula y se insertan en el complejo que forman el músculo orbicular de la boca, produciendo estos pliegues que aparecen bajo la piel del cuello. Ahí ya conocieron al platismo. Tanto se habla, sí. En esta sección Vasos se sanguíneos. realizará la observación de las arterias y las venas de la cabeza y el cuello. Primero estudiaremos las dos principales arterias que irrigan la región. Después pasaremos a los vasos sanguíneos del interior de la cavidad craneal. Por último, observaremos los vasos en el exterior de la misma. A cada lado, dos arterias principales, la arteria carótida común y la subclavia, emergen a través de una abertura en la parte superior del tórax, la abertura torácica superior. Para visualizarlas, utilizaremos una disección en la que se han retirado las estructuras localizadas por encima de esta área, el músculo esternocleidomastoideo, los músculos infraioideos y la vena yugular interna. Aquí se muestra la clavícula. Aquí en la primera costilla. Aquí puede observarse el músculo escaleno anterior. Aquí se encuentran la tráquea y la glándula tiroides. Aquí se localizan la arteria carótida común y la subclavia, emergiendo de la abertura torácica superior. Como ya vimos en el tercer video, estas arterias se originan en el arco de la aorta. Las dos de la izquierda se originan directamente en esta, mientras que las de la derecha se originan en el tronco brachiocefálico. Observemos primero la arteria subclavia. A cada lado, la subclavia discurre hacia arriba y lateralmente, dando origen a estas ramas que observaremos en un momento. Después pasa por detrás de este músculo, el escaleno anterior, cruzando la primera costilla a su paso por el músculo. Emergiendo aquí, la arteria va por debajo de la clavícula hacia la axila para irrigar la extremidad superior. Las ramas que se originan en la arteria subclavia en la base del cuello son la torácica interna, el tronco tirocervical, que se retira, y esta importante rama, la arteria vertebral, que retomaremos en un momento. Dejemos por un momento la arteria subclavia y prosigamos con la arteria carótida común. Esta arteria discurre hacia arriba lateral a la glándula tiroides, la tráquea y la laringe, ligeramente por debajo del ángulo de la mandíbula, que se encuentra aquí. La carótida común se divide en las arterias carótidas externa e interna. Para una observación más clara, se retira de la escena la glándula parótida y la rama de la mandíbula. En la bifurcación de la carótida común, que se observa mejor en este modelo más típico, se produce un ensanchamiento, el seno carotídeo. Importante. Para comenzar, la carótida se divide en
externa e interna, ¿verdad? La interna va a irrigar todo el cerebro, no nos interesa, aquí no vamos a ver, porque eso es neurociencia. La que nos va a interesar es la carótida externa. Y una rama que va a dar una muy importante que ustedes la conocen, la van a ver. Pero que esta dilatación se llama seno carotídeo. ¿Qué importancia tiene? ¿Quién me puede decir? ¿Qué importancia tiene esa dilatación? Bruno Siqueira. ¿Dónde está? Pero aquí estoy con Es otro grupo, es es otro grupo. la primerita. ¿Verdad? Sí. No, Joel. Ya, ¿cómo es? ¿Qué importancia tiene esta dilatación? Junior. Armando Angulo. Tendría que estar aquí. ¿Dónde está? José Armando Angulo. ¿Y quién le ha puesto presente? ¿Quién ha llamado lista? ¿Qué es Pablo? ¿Por qué les he puesto presente? Escuché que dijo primero. ¿Quién es Armando? Está ausente. Voy a corregir. Está ausente. Sí. Alejandra Arista. Dime, Alejandra. Tal vez te confundiste, no pusiste la mano. ¿Qué importancia tiene? Esa cosa de ahí. ¿Cómo? ¿Regular la presión? Algo, creo que tienes idea. Pero más concreto, Pusiste sé más específico. no le pusiste al Junior. Pero no está el Junior, no está. Ustedes están haciendo cardiología, ya lo sé, mucha experiencia. Tengo examen de cardiología. Yo no sé estudiar es que estudié cardiología. Esto, aquí se hace el famoso masaje carotídeo. ¿Para qué se hace el masaje carotídeo? ¿Para qué? ¿Para qué se hace? Caterina Ocio. Dime, Caterina, ¿para qué? ¿Cuándo es que vas a masajear este seno carotídeo? ¿Para qué? Está obstruido. Si está obstruido, en la enfermedad arteriosclerótica, aquí se forman placas de ateroma. Y puede obstruirse, sí, la ateroma. Pero, Caterina, si tú masajeas a una persona que tiene placa de ateroma, aquí la vas a matar, le vas a ocasionar graves. Por eso, antes de hacer la maniobra del masaje del seno carotídeo, tienes que preguntar a tu paciente si no tiene antecedentes de enfermedad arteriosclerótica. ¿Y quiénes son esos? Los que más frecuentemente son adultos mayores, que tienen dislipidemias, son hipertensos también. Pero un joven difícil, ¿no? ¿Y saben qué? Esto, ¿en qué casos se utiliza? ¿En qué casos haces masaje carotídeo? Ya pones cardiólogos. ¿Ah? Ya, en una arritmia. Ya, ¿cuál? Una arritmia que afecta principalmente a jóvenes. Por eso les decía, ancianos no muchos, jóvenes. Y mujeres. Mujer joven, generalmente soltera, sin hijos. Ese es el de los datos aquí. Viene con que el doctor, de pronto siento palpitaciones que me incomodan. Esa es la queja. Hasta dice, siento que me laten aquí las estrellas. O el esposo. Ya pues, ¿cuál es esa arritmia? Y eso que han hecho arritmia, no he encontrado que había, hoy hemos estudiado arritmia.
Taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. Esa es la arritmia en la que la primera medida que tienes que hacer es masaje del seno carotídeo. ¿Qué pasó? Pero creo que es bradiarritmia. Masaje del seno carotídeo. Con eso va a bajar la frecuencia cardíaca. El paciente llega a 200, 240 por minuto. Puede darle un shock, ¿sí o no? Ya no llena pues ese corazón con esas cosas. Y esto puede salvar su vida. Contraindicación, si sospechas que él tiene placa de arterial, es ya mayor, 50, no ya con cuidado, preguntar si no tiene dislipidemias, porque si, como tú dices, le aprietas y está obstruido esa arteria, bueno, con un masaje. ¿Qué otra importancia más tiene esto? Seno carotídeo. Va a dormir. ¿Cómo que no? ¿No sabías todo? Todo responde cuando adulto en las prácticas. Dice. Pero ahora nada. Puede ocasionar este tumor benigno que se llama glomus carotídeo. Se caracteriza porque el paciente es muy vagotónico. Hay los simpático-tónicos y los vagotónicos, ¿no? Como dos tipos, dos biotipos, digamos, funcionales. Crece y es principalmente en la altura. Hay muchos casos en La Paz, en Potosí, y en el llano es mucho menos frecuente. Y hay que operar. En mi hospital nos opera bastante por glomus carotídeo. Hay que hacerlo en una pastilla, evidentemente. Sigamos. Carótida interna discurre casi directamente hacia arriba. No obstante, en esta disección, la arteria que estamos estudiando realiza una curva hacia la parte anterior. Las ramas de las arterias carótidas externas irrigan el cráneo, la dura madre y todas las estructuras de la cabeza que se encuentran por fuera de la calvaria. Aparte de la órbita, el cerebro está irrigado por la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. Continuemos ahora con las arterias que entran en el cráneo y con sus ramificaciones. No vamos a hacer eso, ¿no? Desplacémonos ahora hacia arriba para observar las últimas dos ramas de la arteria carótida externa. La parte más elevada de la arteria carótida externa yace en la parte. Porque las otras ramas son faciales, ya son pequeñas ramas que no vale la pena, digamos, hacer mayor énfasis. Esta es la parte de las ramas de la carótida externa que irriga todo el cuello, la cara y el cráneo más, obviamente, pero no el encéfalo, más importante, ¿ya? De esta disección. Esta rama que se muestra es la arteria temporal superficial. Justo cuando nace da origen a esta rama, la facial transversa. Luego la arteria temporal superficial discurre hacia arriba y lateralmente, emergiendo desde por detrás del cuello de la mandíbula. Cruza el proceso cigomático del temporal, justo por delante del oído externo, que traemos a escena. La arteria temporal superficial continúa dentro de la fascia temporal, ramificándose para irrigar las partes superior y lateral del cuero cabelludo. Para observar la última rama de la carótida externa, la arteria maxilar, se retira la arteria facial transversa. Aquí se muestra el comienzo de la arteria maxilar. Surge como continuación de la arteria carótida externa, por detrás y mediana al cuello de la mandíbula. Discurre hacia adelante. Para seguir su curso se retira el macetero, el arco cigomático, el músculo temporal y la rama de la mandíbula. Todo ello nos traslada a la fosa infratemporal. Este es el músculo pterigoideo lateral. Se ha dividido aquí. La arteria maxilar discurre hacia adelante, pasando por debajo del músculo pterigoideo lateral, como sucede aquí, o a través del mismo. La arteria maxilar tiene muchas ramas. Incluye ramas para los músculos de la masticación y ramas alveolares
pares para los maxilares superior e inferior. Esta importante y temprana rama, la arteria meningia media, se dirige hacia arriba. Mucha atención. Discurre a través de esta abertura en el hueso, el foramen espinoso. Desde el foramen espinoso que se encuentra aquí, la arteria meningia media se abre creando estos surcos en la cara interna del cráneo. La arteria meningia media discurre en el interior del espesor de la dura madre, irriga la dura madre y gran parte del cráneo. Retomemos el punto en el que nos encontrábamos, la arteria maxilar. Aquí da origen a una rama infraorbital que discurre a través de la fisura orbital inferior. Después, la arteria maxilar rota medialmente, entrando en la fisura anteromaxilar, donde termina ramificándose para irrigar el revestimiento de las fosas nasales y el paladar. Entonces, Belén Vázquez, ¿dónde está? Belén. Ahí. ¿Cuál es la importancia de esa arteria meningia media? Que había sido rama de la carótida externa. Fíjate lo que nos explica. ¿Cuál es la importancia? Pues, y ahí no me debes quedar mal. Alfredo, todos. ¿Dónde está Alfredo? Todo es por ahí, William. William. ¿Cuál es la importancia de la arteria meningia? Porque puede causar si hay una necesidad de un hematomasculina. Ya, justo hemos hablado. Sí, no sabías que era doctor. Esa es la famosa arteria que se lesiona y ocasiona el hematoma epidural. Claro que sí. ¿Qué pasa? Porque creí que era lapsus, epidural. Esta mañana nos habla de las venas puentes, que es en el subdural. Tenemos un paciente con nada, pero es el mismo tema. No, esta es lesión arterial, es hematoma epidural o extra. ¿Qué hemos hablado? ¿Se acuerdan de la clase? Es esa arteria la que se lesiona. Bueno, ahora Desplacémonos ahora hacia arriba para observar las últimas. las venas. Importante igual para el acceso al Observamos ahora ojo. las principales venas de la cabeza y el cuello, exteriores a la cavidad craneal. Las venas más pequeñas discurren generalmente cercanas a las arterias correspondientes. Observaremos solamente las venas más grandes. Comenzaremos con la vena principal de la región de la cabeza y el cuello, la vena yugular interna. Para observar la vena yugular interna, comenzaremos con una disección en la que se ha retirado dicha vena. Aquí se muestra la arteria carótida interna, justo antes de entrar en el conducto carotídeo. La vena yugular interna comienza en el foramen yugular. Aquí, como hemos visto, esta es la continuación del seno sigmoideo. Ahora añadiremos a la imagen la vena yugular interna. La parte superior de esta vena se encuentra por detrás de la arteria carótida interna. Se localiza justo medial al proceso estiloides y medial a los músculos estiloideos y al vientre posterior del digástrico. Justo por debajo del nivel del ángulo de la mandíbula, que se añade a la imagen, la vena yugular interna recibe esta gran vena, la vena facial común. La vena facial común está formada por la unión de las venas que drenan la cara, la región infratemporal, las cavidades bucal y nasal y la laringe. La vena yugular interna continúa descendiendo por el cuello por detrás de la arteria carótida común y lateral a la misma. El músculo homoioideo pasa por encima de la misma. Más abajo, por detrás de la clavícula, la vena yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Como se muestra en el volumen 3, las dos venas brachiocefálicas discurren a través de la abertura torácica superior. En el tórax, las dos venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. La vena yugular interna está cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Se añaden solo los extremos superior e inferior del músculo a la escena. Aquí se muestra el extremo inferior y aquí el extremo superior. Por encima, la vena se encuentra
músculo. Se añade el resto del músculo esternocleidomastoideo a la imagen. A continuación, se añaden las grandes venas superficiales del cuello. Aquí puede observarse la vena yugular externa. Se forma por debajo de la oreja a partir de la unión de las venas del cuero cabelludo y la cara. La vena yugular externa cruza el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y discurre por detrás de la clavícula para unirse a la vena subclavia que se encuentra aquí. Aquí se muestra la vena yugular anterior, muy pequeña en este individuo. También drena en la vena subclavia. Para visualizar las venas de forma más clara en la disección que hemos observado, estas se han llenado de un material coloreado, normalmente cuando estamos en posición vertical y en reposo. La gravedad mantiene casi vacías las venas de la cabeza y el cuello. Se llenan cuando nos acostamos o al elevar nuestra presión intratorácica. Observemos ahora las principales. Se unen para formar la vena cava superior. La vena. ¿Recuerdan de la anterior clase el síndrome de la vena cava superior? ¿Sí? Nada. ¿Cómo es, José? ¿Te acuerdas? Síndrome de la vena cava superior. Era un tumor mediastinal que aquí viene y obstruye todo esto. Y por lo tanto, nada de lo que viene de arriba de la cara drena al corazón. ¿Cuál es el cuadro clínico? Congestión, plétora, edema facial. ¿Verdad? Era para mostrar eso. Y aquí se ve mejor eso. Bueno, ese ha sido el objetivo de esta sesión. Que conozcamos la anatomía superficial. ¿Ya? Los triángulos es muy importante. Luego la anatomía profunda viendo estructuras anatómicas. Que hemos visto los esqueletos, las vértebras, hemos visto el hueso yoides, es importante. Pero las vértebras es otro capítulo también muy importante, pero no le hace mucho a la patología del cuello porque es muy profundo. Igual es para el neurocirujano o para el ortopedista. Hemos visto vísceras, glándulas, hemos visto laringe, porción superior del esófago, laringe, porción superior del tráquea, tiroides, timo obviamente es esta arteria, y hemos visto estructuras vasculares, venas y arterias. O sea que tenemos una visión general de cómo se cuello. Parece complejo, principalmente muscular, pero ahora quienes aconsejo que vayan a estudiar otra vez anatomía. Y ya con esto van a tener una mejor idea espacial para aplicarse anatómicamente. La próxima clase va a ser malformaciones congénitas, quiste tirogloso, derivadas de los arcos braquiales. ¿Ya? ¿No hay preguntas?